¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 21:30 por Norte Grande Federal, por Gigaret, por Somos Uno, en un desafío más de Jorge Morello. Y habrán visto ustedes en estos últimos tiempos que el mundo está verdaderamente convulsionado, con depresión, con angustia, con violencia. Tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania, tenemos enfrentamientos permanentes entre Israel en la Franja de Gaza, con el Líbano, con Cisjordania, con Palestina, con Irán, con Irak, un enfrentamiento permanente. Tenemos inundaciones, como nunca hemos visto, acá en el sur de Brasil, como resultado de una crisis meteorológica y climática mundial, que pareciera que a los grandes líderes no les interesa demasiado. Tenemos continentes hambriados, indigentes, sumidos en la miseria más extrema, como algunos países de África. Tenemos verdaderamente un mundo convulsionado que nos hace ver qué nos depara el futuro. Y claro, la Argentina no es una isla. Nosotros estamos insertos en el contexto, en este mundo globalizado, y todas estas situaciones de una u otra manera nos llegan a todos nosotros. Pero nosotros tenemos lo propio, como buenos argentinos que somos. Hoy estamos viviendo una tremendísima o un tremendo ajuste que está afectando a todos los argentinos. Situaciones imprevistas. Pero en forma paralela también tenemos un bruto destape de hechos de corrupción, de robo, de instituciones superpobladas, de delegaciones que no sabíamos que existían o para qué existían. Tenemos muchas cosas y muchas situaciones adversas. Pero también tenemos un presidente un poco raro, vehemente, para algunos autocrático, a veces irrespetuoso, atropellador, confrontativo, entre tantas otras cosas, como quizá ningún líder del mundo. Pero esto, para muchos entendidos, dice que solamente una persona con estas características puede tomar las decisiones que hoy se están tomando. Y que, paradójicamente, estas decisiones que afectan a mucho ha generado que más del 50% de la población, según casi todas las encuestadoras, sigue dándole un voto de aceptación favorable. Esta posición ha generado que de arrancada se trabajara en una ley ómnibus. Recuerdan ustedes todas las polémicas que generó esto, que finalmente se redujo 600 artículos a 232 artículos, y creo que son 10 capítulos o viceversa, no me acuerdo bien cómo es la denominación de todo esto, que motivó unas discusiones maratónicas en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, para finalmente salir aprobada. Una ley base que para muchos, si se aprueba, va a transportar a la Argentina a la época de la colonia. Que esto es una regresión a situaciones que nosotros de ninguna manera queremos. Para otros, esto es el puntapié inicial para que la Argentina se inserte en el mundo, con propuestas de reformas laborales, de modificaciones en la ley impositiva, de derogación de las moratorias previsionales, de la tan discutida impuesto a las ganancias, entre tantas otras cosas que generan discusiones. Ahora bien, a nosotros nos representan diputados y senadores. Dicen que los senadores representan a la provincia y los diputados a los ciudadanos. Si los diputados son los que representan al pueblo, tienen que estar de una u otra manera permanentemente enterados de lo que piensan. Y en este caso, en este programa Los Jóvenes, nos pareció muy interesante generar un debate
con referentes políticos y economistas, para que de una u otra manera, porque como sale por 3 canales, las voces de estos chicos que están representando una gran comunidad de jóvenes en la República Argentina, para que sepan qué es lo que piensan. Qué es lo que piensan de esta difícil situación que hoy estamos viviendo los argentinos. Así que, jóvenes, yo les voy a dar la palabra para que ustedes hoy inicien este debate y quienes están del otro lado escuchen y digan, che, ojo, no están así. Mirá lo que piensan los chicos. Adelante. Bien, bueno, ¿cómo les va? Buenas noches para los que están viendo el programa de noche, buenos días, buenas tardes, porque también sale en YouTube, etcétera. Primero que nada, buenas a ustedes. Y bueno, tenemos como tema la ley bases hoy, pero al tener la ley bases hablamos de un montón de cosas, como hacía la introducción recién, hablamos de economía, bueno, en este caso no se habla de educación, pero bueno, estamos inmersos en todas esas situaciones constantemente. Sí, me gustaría que desde un principio nos puedan hacer como un breve resumen de sus opiniones o pensamientos con respecto hasta ahora de lo que viene sucediendo con el gobierno actual presidencial, porque también hay una realidad de que lo que se ve a nivel nación por ahí no está reflejado en las provincias, dependiendo del gobierno provincial, municipal, etcétera. Y bueno, eso, si nos quieren contar, hacer un resumen, así los escuchamos. Le preguntas... A los dos, un resumen. A los dos adultos. A los dos. Economía y política. Y política. Entre otras cosas, resumen del... Fue directa la cosa. No, sí, sí, además cambió el pelotazo. Sí, yo le di la palabra y bueno, adelante. Como quiera. Adelante, viste, por favor. No, bueno, muy buenas tardes, días, noches, como dijo. Sí, porque además se repite, sale a la tarde, sale a la mañana, sí. sale Gracias, por YouTube, Jorge, Instagram. chicos, por Sí, la ya. invitación y esta posibilidad, pero bueno, buenísimo. Hay un resumen desde nuestro sector político y desde como secretario general del Partido Justicialista y como un espacio político que realmente está muy en contra de cómo se están llevando adelante estos cambios a través de esta ley de bases tan rápidos que realmente no empatizan con una ciudadanía que está perdiendo salario día a día por producto de suba de precios, productos de impuestazos, producto de generaciones de posibilidades a que los empresarios y las empresarias o que las corporaciones tomen definiciones sobre los precios en un país que tiene la necesidad de distribuir mejor la riqueza y que con estas medidas de alguna manera está favoreciendo al libre mercado, pero no está favoreciendo en lo más mínimo a la gran mayoría de los argentinos y argentinas que, recién hablábamos con uno de los chicos, tuvo que venir de Corrientes a Resistencia, que estudian Corrientes, y tuvo que pagar 900 pesos un peaje que hace menos de un mes estaba a 300 pesos. Que uno recorre los supermercados y realmente que la leche esté 1.500, 1.600, 1.800 pesos de acuerdo al supermercado, siendo un bien esencial, el litro de leche es una barbaridad cuando los ingresos mínimos de una canasta familiar están muy por debajo de las posibilidades de comprar una leche diaria para los chicos, para la familia, ni hablar de la carne. Realmente creo que hablar de precios hoy, creo que cualquier chaqueño o chaqueña se siente interpelado directamente. Yo recibí la factura de luz hace un par de días atrás y subió un 150%. Ningún salario en el país tuvo una recomposición del 150% y solamente estoy hablando del último mes. Creo que en este contexto es muy difícil. Sin duda hay puntos particulares sobre la ley, que sea impuesto a las ganancias, que sea la cuestión educativa, que sea las cuestiones laborales, que yo creo que en nuestro país hay que discutir. Creo que esto lo hablamos varias veces en este programa. A mí me encanta discutir estos temas. Ahora, tomar represalias por un país, por ciudadanos y ciudadanas para generar decisiones que van en contra de sus intereses, para sin saber si la ciudadanía está de acuerdo o no está de acuerdo. Ejemplo, hablo de las universidades, que creo que hace poquitos días tuvimos... ¿Te puedo interrumpir? Sí, perfecto. Perdón, pero nada, eso. Era como un resumen. Perfecto. Creo bueno. que quedó bien Cambió claro. Cambió el conductor. bien en claro. Perfecto. La próxima conductora es la señorita. No, Ahí está mi posición política. No, sí, y, sí. y también el tema de las universidades lo venimos charlando hace un montón, entonces, nada, gracias. Buenísimo, Creo buenísimo. que quedó bien en claro. Jorge, No, la cuestión universitaria creo que se planteó mal. Lo que
En el gobierno, no lo voy a defender, es como yo lo estoy viendo, el gobierno dijo, señores, le voy a empezar a cortar los recursos a las universidades porque no rinden cuenta de lo que están haciendo. Y si no, tomen el ejemplo de la UNCAUS, que ha bancado, que ha recibido muchísimo dinero ¿y dónde está la plata? ¿Qué hicieron con eso? ¿Compraron un avión que no lo vieron nunca? Es decir, no tiene... Señores, empiecen a rendir cuenta. No les mando más plata hasta que no rinden cuenta. Eso es una cosa, porque la universidad es esencial para el futuro argentino, el conocimiento de ustedes. Les voy a mostrar, le voy a decir cómo yo vi la cosa. El comunismo fracasó cuando Gorbachev publicó el libro, habló de la glasnost, de la perestroika, puso la verdad. Señores, estamos fundidos. Macanudo, vamos al capitalismo. ¿El capitalismo en qué termina? En la crisis bancaria del 2008, donde los bancos usureros, especuladores y caraduras se mandaron una aventura hipotecaria con la plata de la gente. Sí, señor. ¿Qué diferencia hay entre ese capitalismo y este comunismo? Son la misma cosa al final, porque cuando se trata de la plata ajena es otra cuestión. La mía es mi plata. Yo quiero ganar plata, sea comunista o sea... Y la gran sorpresa la viene a dar China, que mete el rigor de la conducción china al sistema capitalista y se transforma ahora en una potencia del mundo. ¿De qué lado está China? ¿De izquierda o de derecha o lo de China? ¿Quieren un país ahora más nacionalista que China? Sí, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Que acá nosotros, todo el mundo estuvo hablando del liberalismo. Y sí, el liberalismo fracasó con Adam Smith. ¿Qué quieren que le diga? ¿En qué terminó? En monopolios inmensos, chupándole la plata a la gente. Entonces, ese liberalismo termina cuando aparece Max Weber planteando la intervención del Estado. La intervención del Estado es necesaria porque el Estado nos da salud, seguridad, educación y justicia. Macanudo, ¿qué salud no está dando? ¿Qué seguridad no está dando? Usted no puede salir a la calle, mija. ¿Qué justicia nos está dando? Cuando nos vamos entonces a salud, seguridad y justicia, ¿qué nos está dando? ¿Qué es el impuesto? Es el precio que pagamos por el entorno común. ¿Quiere decirlo de otra manera? Es la cantidad de dinero que un ciudadano está obligado a pagar por ley para atender el costo de los servicios sociales indivisibles. Macanudo, ¿y qué servicio me están dando? Para tener este servicio. Ahora la otra pregunta es, ¿y entonces el Estado se tiene que retirar y dejarnos en manos de los usureros? El Estado no se metió y ustedes reciben una tarjeta y le cobran por mandarla, por no mandarla, por tenerla, por llamarla por teléfono, por no llamarlo, más la otra cosa, y ustedes van viendo así. Bueno, pero entonces voy a salir del préstamo. Ah, no va a salir del préstamo, tiene que pagar esto, más lo otro, más lo otro. ¿Dónde está la libertad de elegir? ¿Dónde está el liberalismo? Cuando ustedes me hablan de Perón, ¿de qué Perón me están hablando? ¿Del Perón espía alemán en Santiago de Chile? ¿Del Perón dictador del 45? ¿Del Perón liberal del 55? ¿O del Perón que volvió en el 83 a recuperar el país y a echar de Plaza de Mayo a estos jóvenes imberbes? ¿De qué Perón me están hablando? ¿Del Perón que fue a despedir Balbín? Cuando Balbín estuvo preso porque Perón lo metió preso. Pero qué despedida. ¿Sabe lo que dijo en la despedida? Este es el Escuchen, saludo, chicos, ¿eh? Este es el saludo del amigo que viene a despedir al viejo adversario. Que más que enemigo fue un adversario, ¿no? Que más que enemigo fue un adversario. Un adversario. ¿Entienden? Ahí nosotros tuvimos, histórico, ya en ese momento empezó otro país. ¿Sabe? Empezamos en lucha, vino que vinieron los militares, que uno no sabe si Alfonsín, de un radicalismo de centro, se corrió a la izquierda desplazando a Balbín, y el peronismo que era a la izquierda que se metió dentro. Y empezamos a tener una serie de problemas.
Mirá cómo te miran los chicos, Jorge, dice, Sí, no, real. casi de una clase. Pero Chicos, donde empezamos nosotros a de golpe a encontrarnos con una novedad, con Internet. Ya la educación que nos venían dando ya no era tan seria. Y ya empiezan a descubrir cosas. En la batalla de... ¿Cómo fue la batalla de Caseros? ¿Quién la ganó? ¿Se la ganó Urquiza a Rosas o se la ganó el imperio brasileño al ejército argentino? Porque el duque de Caxía, después de la batalla de Caseros, le manda al emperador de Brasil una nota diciéndole: el ejército brasileño ha recuperado en Caseros el honor perdido en Ituzaingó. Jorgito, no nos vamos a tanto para atrás. Te quiero quiero responder algunas cosas. Diste una clase de historia, pero No, bueno, a ver, vos qué querías decir, dale. Porque esto fue una clase. Ya dieron su opinión, ¿no es cierto? Así, ahora queremos conocer la opinión de ustedes. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Así como decían, buenas. Mi nombre es Omar Ortiz, yo soy secretario general de la Federación Universitaria del Nordeste. Y la verdad que hoy la Argentina en estos tiempos está atravesando una gran crisis. Si bien nosotros tenemos una inestabilidad macroeconómica de origen crónico en este recuento historiográfico que usted hace, creo que hoy nuestros tiempos nos está demandando más responsabilidad. Necesitamos un Estado fundamentalmente presente, que intervenga, que articule y ordene la vida de la sociedad, sí, pero fundamentalmente que nos ofrezca servicios de calidad. Sí. Hoy, con este proyecto de ley, que es la ley que se está tratando próximamente en el Senado, estamos lejos de eso. Estamos lejos de hablar de un Estado presente y que garantiza a la sociedad los recursos necesarios, como es el caso de los medios públicos que se están por privatizar, empresas estatales como es el caso de Aerolíneas Argentinas, la pérdida de la soberanía, como bien decían anteriormente en la síntesis que hacía. Creo que este proyecto de ley representa la colonia y el gran coloniaje del siglo XXI. Estamos volviendo y haciendo una regresión totalmente a 100 años atrás. Y creo que hoy el presidente tiene que tomar una gran responsabilidad, dejar de pasarse por Twitter, retuiteando y demostrando una actitud de no asumir la responsabilidad que tiene y realmente darse cuenta que hoy el ciudadano común, la gente de a pie, el trabajador, el hijo de clase media no está llegando a fin de mes y muchas veces tiene que dejar la educación, que como bien hoy usted decía, el conocimiento, el pensamiento crítico es una herramienta muy importante para desarrollarnos en esta vida que es una sola y no nos está garantizando hoy el presidente eso. La verdad que, permiso, mi nombre es Juan Cruz, muchas gracias por sus presentaciones, la verdad es muy interesante el resumen que hizo el señor Dahlgren, la verdad que impecable, histórico. La manera en la que presentaron su posición me parece muy interesante, creo que hablan desde la verdad, desde lo que está sucediendo en la realidad de nuestro país, pero yo creo que aprovechando el resumen que ya hizo el señor Dahlgren, repito, podemos ver a ver cuáles fueron las causas de la pérdida de la soberanía en nuestro país, por qué no se garantizan servicios, como por ejemplo el paro que tenemos del día jueves, hoy. Que obviamente muchísimos trabajadores aclaro que no pueden llegar a trabajar. No vinieron justamente por eso, ¿no? Entonces, para tener soberanía un país necesita tener moneda, fuerzas armadas y densidad interna. Nosotros tenemos debilidad en las instituciones, no confiamos en nuestras instituciones, tenemos una moneda destruida y tenemos una fuerza armada desactualizada o que ha perdido el prestigio que una vez tuvo, digamos. Entonces, de todo ese proceso, hoy yo creo que tenemos un gobierno que presta atención a nuestra moneda, fue la moneda que mejor se revalorizó en todo este tiempo. Obviamente viene de una política monetaria que tiene un arrastre de inflación tremendo, que si no era una hiperinflación, era una dolarización de hecho, y hoy estamos en una situación de un camino hacia la estabilidad. Estamos en proceso de llegar a una inflación estable de un dígito mensual, que es muchísimo, obviamente, pero que viene arrastrado de gobiernos anteriores. Entonces, para mí, lo más importante, a partir de hacer el diagnóstico, de reconocer la realidad, es ver qué queremos hacer de acá para adelante. Y ver
¿qué políticas fueron las que son causal de la situación en la que estamos ahora? En la ley bases lo que se busca es justamente reglar a las personas que están en una situación informal, darles una entrada al mercado formal de trabajo, porque hasta ahora no se puede ingresar, porque los empresarios no pueden tomar gente, porque tiene un sobrecosto. Ese costo lo genera en parte el Estado, las regulaciones, y una parte que se discute y se habló muchísimo en esta ley, aprovecho para nombrarlo, que son las multas que tienen por tener trabajadores en negro los empresarios, cuyas multas para defender los derechos, para resarcir al trabajador, que en definitiva la multa no llega al trabajador, sino que va al Estado, el ingreso de un trabajador, se pierden 10 o 15 puestos de trabajo porque quiebra la empresa a partir de ese juicio laboral que se hace. Entonces, para mí lo que hay que discutir es qué queremos de este país en adelante, sin olvidarnos cómo llegamos hasta acá. Obviamente este gobierno en 4 meses no es el culpable de la situación en la que estamos. No es el culpable de que hace 20 años tenemos desnutrición, que hace 20 años que somos todos los años cada vez más pobres, que tenemos cada vez más inflación, que perdemos soberanía y que tenemos la mitad de nuestro territorio ocupado y tenemos ministros o exministros de defensa que dicen que no tenemos situaciones de conflicto, que no vale la pena armar a las Fuerzas Armadas. Sí es responsable de las medidas de gobierno que tome. Y efectivamente hasta el día de hoy ha tomado muchas medidas de gobierno que van en contra del pueblo. En eso es una simple aclaración para entender que sí podemos dialogar, sí podemos ver juntos Pero esa es una falsa futuro del dicotomía. país. Pero No hay... sí podemos sentarnos a dialogar en la misma mesa teniendo distintas ideologías políticas, pero el Estado sobre la mesa. Y hoy hay medidas de gobierno que van en contra del Estado. ¿Cómo podemos pensar en el futuro de una sociedad si no hay un Estado que articule y que vos ordene? dijiste que no dio respuesta en todo este tiempo. ¿Cuándo Ese no? mismo Estado el que se quiere corregir. Un Estado que permite que hoy en la Argentina más de 2 millones de personas estén estudiando, por ejemplo, en las universidades públicas. Un Estado que garantizó presupuesto para el perfecto funcionamiento de las universidades y que hoy ese Estado no está cumpliendo, jactándose de un superávit que sí, hoy tal vez se pueda llegar a un superávit económico en el Estado, pero ¿de qué superávit estamos hablando si no estamos pagando a las universidades, no estamos pagando a los fondos compensadores para que haya subsidio al colectivo y no te cueste 900 pesos? ¿De qué fondo estamos hablando si hoy un peaje te sale 900 pesos porque no hay subsidio? ¿De qué camino estamos hablando si hoy el FONIT, que es el Fondo de Salario Docente, no se está garantizando y los salarios docentes son los más precarizados de la Argentina? Ese es el futuro de un Estado presente y que garantice lo esencial para el perfecto funcionamiento de la sociedad. Hay 2 palabras clave, me parece, en lo que vos estás diciendo y que para mí hay que replantearse. La primera es el subsidio. Es la única respuesta que da el Estado el subsidio lo termina pagando la gente con los impuestos. Entonces, no es una solución. Hay que resolver los problemas. En un Estado solidario como el que históricamente se ha conformado en nuestro país, nosotros tenemos un Estado solidario que funciona en base a impuestos. Ahí tenemos otra palabra rara que también hay que discutir. que Solidaridad no hay que discutir. es solidario. Para mí, no hay solidaridad sin consentimiento. Y el impuesto es obligatorio. No Exacto. es voluntario. Entonces para A mí todos. no entra la palabra solidario. La solidaridad del Estado es fundamental. Yo no estaría hoy estudiando en la universidad si el Estado no le garantizaba a mis papás que No puedan es ser el Estado, médicos. son los pagadores de Pero impuestos los que mi te papá garantizan. es Estado somos médico, todos. mi madre es abogada, recibidos gracias a la educación pública. La primera generación de la familia que tiene un título gracias a una educación pública. Eso no hubiera sido posible sin un Estado presente, y Argentina es pionero en el mundo de tener no solamente la mejor universidad del mundo, el top 10, como por ejemplo el caso de la UBA, sino que garantiza más de 65 universidades nacionales en todo el país. Antes habían tan solo 6 universidades que solamente accedía a cierta clase social elitista y no lo podían acceder Eso cualquiera. sigue siendo así. A partir Los de pobres Juan no van Domingo a la Perón en el universidad. año 1949 con un decreto. Los pobres. Yo soy hijo de trabajadores y Ah, primer bueno. familia universitaria. No es tu caso eso. Primer No es familia una- universitaria. Está Primer bien. familia universitaria. Mi papá empleado público, mi mamá empleada pública. Siempre en la historia de la... No vas a decir, ellos no son multimillonarios ni ricos. Yo soy el primer clase universitaria de mi familia. A ver, de nuevo, me parece que discutir la solidaridad de un Estado, que en todo el mundo, la verdad que todos los estados del mundo
funcionan con la solidaridad de los impuestos. Entonces, la solidaridad de los impuestos funciona de esa manera. Por eso hay transporte público en todo el mundo. No existe el transporte privado para los trabajadores en ningún lugar del mundo. ¿Existe? Vos estuviste en otro lugar del mundo, podés decir, existe el transporte público. Entonces, las universidades se públicas, paga. nosotros vamos de primera y de calidad. ¿Cómo? El transporte se paga. Bueno, se paga. Sí, sí. ¿O Por no? eso ¿Se hay paga o no trenes. se paga? ¿Perdón? Sí, En se Italia, por ejemplo, que como vos dijiste, yo estuve en otros países, estuve en Italia, el tren se paga. Y por eso hay trenes en todas las Y no regiones son de Italia. subsidiados por el Estado. Sí, tendrán subsidios, Bueno, de eso pero estamos son hablando. digamos. razonables. Entonces, lo que Acá estamos hablando, el perdón, subsidio del y Estado... termino Déjame esto. responder, por Sí, favor, sí, porque vos me llamás. Sí, sí, sí. El subsidio del Estado hace que no sea negocio que haya trenes en otras provincias. Por eso hay trenes muy buenos en la provincia de Buenos Aires para llegar a Capital, que están subsidiados y son baratos, pero como no es negocio hacer más trenes, no hay ninguna otra provincia que tenga el nivel de conectividad. Claro, yo estoy subsidiando el transporte de Buenos Aires, ¿no es cierto? Totalmente. Nosotros estamos subsidiando el transporte de Buenos Aires. Que está bien que la gente se traslade, está bien que paguen barato, pero hay que entender que no es justo. Porque está ¿Qué cosa no es justo, subsidiando perdón? para el que ya está, pero para que otro tenga acceso al tren, no alcanza. Porque no se paga el tren. Se paga una contribución mínima del boleto, porque el resto lo paga el Estado. Que somos nosotros mismos pagando los impuestos. Los mismos impuestos que paga la universidad pública, los mismos impuestos. Estoy repitiendo lo que vos me decís. No se te escucha, no se te escucha porque... Para vos, el Estado entonces no tiene que existir o no tiene que dar ninguna Yo herramienta. estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que los Está- impuestos tienen que ser razonables. Estoy diciendo que bueno, entonces estamos de si acuerdo. hubiera El Estado subsidio tiene que necesario, ser es el Estado razonable. necesario. Y yo creo que no hubo razonabilidad en todo este tiempo. Y el Estado presente, y la palabra presente, garantizar, solidario, familia, el Estado somos todos, son un montón de falacias que nos Eso hacen no son creer. falacias, eso es una- Cuando el Estado no son todos. Son un grupo de personas que llegan al poder, toman decisiones sobre las otras pensando que conocen la Tenés realidad. que rever la y los definición de incentivos Estado, de los entonces. otros. No, yo estoy hablando de la realidad del Estado, no la definición El que da la Estado ley. casta. La solidaridad se da solamente con voluntariado. Si es obligatorio, no es solidario. En todo caso, una contribución. Hay que en todo reformar caso, toda la concepción de es Estado. otro nombre, pero no es solidario. Solidario es si yo con mi dinero tomo la decisión de ayudar a otro de manera solidaria. Sí, Es sí. otra cosa. Promoción del individualismo. Garantizar es que si el Estado no me provee el servicio que me da, me tiene que resarcir por eso. Entonces, cuando yo me quedo sin agua, sin transporte, el Estado tendría que tener una respuesta para eso. O sea, ahora que no hay transporte público, porque hay paro, el Estado tendría que pagar un transporte privado para que podamos viajar. Y eso no sucede. Entonces no es Bueno. garantizar los servicios la palabra. En todo caso es brindar servicios. Yo quiero decir una cosa cuando vengan, man. Igual él tengo también. No, él quería decir algo hace Él rato. quería decir Algo que algo. aportar a lo que dijo Hecho, estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Cruz y también con lo que dijo una vez el presidente Javier Milei antes de ser electo. Dijo que el Estado, siempre lo repitió, que el Estado debe achicarse porque muchas veces aprovechaba, como dijo él. Y un claro ejemplo es cuando la gente por ahí en el 2018, 2017, cuando estaba en tendencia el tema del aborto, cuando la gente muchas veces decía aborto legal pagado por el Estado. Y la gente en ese tiempo no se daba cuenta que aborto pagado por el Estado no era pagado por el Estado, era pagado por la gente, por sus papás, por el vecino, por todo. Y concuerdo por eso con lo que dijo él, que el Estado tiene que achicarse, no tiene que estar tanto sobre la mesa. Claro, por Yo ahí. quiero... Perdón, solamente sumo esto y ya le doy la palabra Sí. porque Sí, y queremos vamos a un escucharlo. corte. Que por ahí también considero que desde un sector quizás más de izquierda, políticas progresistas, peronistas, etcétera. No es lo mismo. Todo eso que dice no, No, es yo sé que no es lo mismo, pero están más desde un lado que identificados. Eso es etiquetar. La política... Sí, los estoy etiquetando entonces, no tengo problema de decirlo. No, bueno, pero está mal. no, que- estamos Bueno, está mal. y también Está mal es erróneo, digamos. Es una está- falacia, como dice ahí Juan Cruz. Vale. Está mal también, y para mí este es el punto y lo que iba a decir, considerar que porque cierto grupo de personas tiene una opinión de cómo debería funcionar el Estado, olvidarse, y creo que eso dejaron muy en evidencia las últimas elecciones presidenciales, que hay una gran parte del país, diría que la mayoría, que piensa diferente a todo eso que ustedes decían, que sí consideramos que quizás es importante con respecto al manejo de la salud, la educación, etcétera, que esté presente el Estado, pero que también estamos decepcionados de cómo viene siendo el funcionamiento de hace
muchos años y que estamos de acuerdo con las medidas actuales del presidente, que estamos de acuerdo que las inversiones, no, obviamente no todos, podríamos decir la mayoría igual, la gran mayoría de personas que emprenden en este país, que facturan en este país, que todos los días se levantan teniendo un negocio propio, apostando por la economía en medio del caos que hay, son personas que no tienen injerencia en las decisiones de un Estado que decide ser solidario con todas esas personas que no les llega la solidaridad. Entonces, nada, sí hay una dicotomía ahí. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito.